noche, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichinero. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. A flamear los pañuelitos, y ahí se va la primerita. Y seguimos nosotros con el acontecer informativo, en esta ocasión en nuestra amada Bolivia. En la producción tenemos acá en Caracas a la teniente de navío Rosario Rodríguez. Y en mi querida Bolivia tenemos a nuestro compañero Jonathan Valdivia. Y bueno, qué mejor manera que arrancar este nuevo ciclo informativo semanal que con la música típica boliviana. Y para ello nos apoyamos en nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos va a adentrar en este género que escuchamos de fondo. Un saludo fraternal, querido Alejandro, y también un abrazo lleno de buena energía y mucha camasa a nuestras hermanas y hermanos de Bolivia y nuestra linda Latinoamérica. Hoy vamos a disfrutar el arte del maestro pianista cochabambino Delfín Cejas y una cueca bajo la composición del maestro Simeón Roncal titulado Huérfana Virginia. Y con esta obra musical empezamos nuestro informativo semanal. Era el maestro Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. De esta manera iniciamos nuestro recorrido informativo semanal, apoyados en los comentarios certeros de nuestro compañero Gabriel Villalba. Hola, ¿qué tal a todos mis amigos de la emisión que se transmite cada semana del programa radial Así es mi tierra con Bolivia? Un saludo fraterno, cordial, gigantesco a Alejandro Díaz, quien hace posible esta transmisión. De hecho, desde los primeros días del nefasto golpe de Estado acá en Bolivia, los primeros días de noviembre del 2019, ya con Alejandro realizamos el intercambio de opiniones, experiencias y sobre todo la denuncia de todo lo que acontecía en el Estado Plurinacional de Bolivia, en aquellas negras, nefastas, grotescas y terroríficas manos de Giannine Áñez, marioneta de los actores y operadores golpistas regionales, internacionales, internos y externos. Pues, ¿qué está aconteciendo en el Estado Plurinacional de Bolivia? Tenemos que hablar indudablemente de los más de 30 días de paro cívico en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cómo se han articulado nuevos operadores políticos, han aparecido nuevas figuras políticas. Hablamos del señor Cuellar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, quien ha aparecido como un cruceño, entre comillas, intelectual, un cruceño, entre comillas, mucho más conciliador, mucho más académico, mucho más afín a los intereses empresariales de muchos círculos cruceños que el propio Rómulo Calvo, un señor sumamente radical,
malcriado, prepotente, y también reemplazando a Luis Fernando Camacho, un gobernador en principio incompetente, incapaz, inoperante, que solamente ha ejecutado el 9% de su presupuesto, lo volvemos a decir, pero fundamentalmente un Luis Fernando Camacho que no es inteligente, ¿no? Se están quizá construyendo un nuevo perfil del líder cruceño, entre comillas, hablando de este señor Vicente Cuéllar. ¿Por qué? Viene a ser un sujeto mucho más conciliador de la academia. Es importante analizar esto porque en las últimas conferencias de prensa del Comité Interinstitucional y de las propias declaraciones aparece Vicente Cuéllar como la figura central y Luis Fernando Camacho como una figura accesoria, periférica, al lado de Vicente Cuéllar. Entonces, esta situación de reconfiguración de los actores opositores es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque no había sido algo en vano, como lo estamos viendo, como muchos analistas, actores ven el paro cívico de Santa Cruz. No ha sido tan en vano para los cívicos cruceños. Ha servido para construir el perfil de este señor, ojo con él, Vicente Cuéllar. Por otro lado, se ha materializado ya la derrota de los cívicos cruceños, de sus pretensiones, la imposibilidad de que el censo sea el 2023. Dicho sea de paso, el Comité Interinstitucional, fundamentalmente el señor Rómulo Calvo y el señor Luis Fernando Camacho, sabían de antemano que era imposible que el censo se realice el 2023. Aún así insistieron. ¿Por qué? Porque lo volvemos a decir, lo dijimos hace 3-4 semanas y se ratifica con los hechos que nos dan siempre la razón en el análisis, pues que el censo era una excusa, un pretexto para convulsionar el país, tratando de repetir la vieja receta del 2019, del 2021, traerla al 2022. No lo lograron, no supieron cómo administrar ese conflicto, salieron derrotados y siendo derrotados no supieron cómo salirse de la jugada, de la movida. Hasta cuando uno es derrotado tiene que planificar pues el esquema de retirada, como en la guerra. La política no es nada más que la prolongación de la guerra por otros medios. Estos señores cívicos cruceños no planificaron perder en primer lugar y posteriormente, hasta la fecha, tampoco planificaron cómo retirarse habiendo perdido. Entonces, tienes una suerte de fracaso que le costó al cruceño, a la cruceña, violaciones sistemáticas de sus derechos humanos más fundamentales. Hablamos de sus derechos a la libre locomoción, libre transitabilidad, derechos al acceso a la educación, sus derechos fundamentales del acceso a la salud, sus derechos fundamentales de acceso a los alimentos o los servicios más básicos. En Santa Cruz te ponían en qué días tenías que abastecerte, en qué días tenías que comprar comida y de qué lugares sí, de qué lugares no. Existía una élite oligárquica empresarial cruceña que seguía lucrando, que seguía generando ganancia, mientras el cruceño promedio era sacrificado, pidiéndole que pare, que no trabaje, que no genere ingresos. Ese modelo tarde o temprano iba a explosionar y pues así fue. Sin lugar a dudas, un fracaso más de esa forma de hacer política de Santa Cruz de la Sierra. Pero ojo, lo vuelvo a decir, no es para nada una pérdida para los opositores al nivel central de gobierno, al movimiento del socialismo, porque construyeron el perfil de un nuevo opositor, Vicente Cuéllar. Entonces, estamos hablando de que esta es la calaña, la calidad humana, calidad entre comillas, de los denominados renovacionistas, ¿no? Una Daisy Choque que le juraba su lealtad y compromiso a Evo Morales y que ahora fácilmente se da la vuelta al mejor postor
un Jerjes Mercado que sus acciones están demostrando cómo se alinea a los intereses de la oposición política al propio MAS, abrazándose con asambleístas de Comunidad Ciudadana, de Creemos, sacando convocatorias y alineando todas sus acciones para favorecer a los intereses de los cívicos cruceños. Realmente la prostitución de la política en los denominados renovacionistas, vendidos al mejor postor, a quien les dé pues mayores dádivas. Esa es la degeneración propia de la carencia absoluta de formación política. Muchos han mencionado que Santa Cruz, gracias a Luis Fernando Camacho, está peor que Cuba, está peor que Venezuela. En esa pequeña frase, en esa pequeña expresión podemos ver la nula formación política de muchos dirigentes, autoridades del propio movimiento al socialismo, ¿no? Una verdadera vergüenza ajena lo que acontece con algunos actores y sectores propios del movimiento al socialismo, que no representan la totalidad del MAS, pero sí pues hacen gala de su ignorancia y de su nula formación política. Desde La Paz, Bolivia, para Latinoamérica, Venezuela, Bolivia y el mundo, les habló Gabriel Villalba. Nos encontramos en mis redes sociales, donde pueden encontrar mis análisis. En esta semana estuve en RT, en JP Plus de Nicaragua, escribiendo también en el periódico La Razón sobre el federalismo. Pueden encontrar todos mis planteamientos en mi Facebook, el único Facebook que tengo, no página, simplemente perfil, Gabriel Villalba Pérez. En Twitter estoy como @GaboVillalbaP, al igual que en Instagram y TikTok, donde podemos encontrar también el material audiovisual que les hago referencia. Un abrazo fraterno, cordial y gigante. En otras informaciones tenemos que desde instituciones estatales se anuncian más campañas para la prevención de la violencia. La violencia no solamente se encuentra en los colegios, no solamente se encuentra en las calles, se encuentra también en las redes sociales, donde gran parte de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, básicamente tienen el 70% de sus actividades diarias, desde la educación, el esparcimiento, el entretenimiento. Como ocurre en campañas similares, uno de los problemas centrales es la justicia, que no solo desaniman a las víctimas por la demora de los procesos, sino que, según como se ha demostrado últimamente, coordinan con los agresores para liberarlos de toda responsabilidad, incluso de cumplir sentencia. Se quiere evitar el mensaje que se ha dado hasta ahora, que ha sido la impunidad, y que desde una comisión que ha sido llevada adelante desde el Ministerio de Presidencia, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, es decir, el Ejecutivo y otras instituciones, se ha develado una serie de casos que han estado en complicidad con los administradores de justicia. Los datos oficiales señalan que el mayor riesgo está sobre los adolescentes y mujeres. Uno de los grupos más vulnerables es entre los 12 a 30 años, ¿no? Y evidentemente hay niñas, niños que han sido registrados con, lamentablemente, muchos de estos hechos, y no solamente datos estadísticos de violación a niño, niña, adolescente, violencia, abuso sexual, acoso, rapto. Todos estos delitos son parte de la violencia hacia la mujer, y la población más vulnerable son las mujeres. El 89% de toda esta población de los delitos son mujeres. La nueva campaña da prioridad al contacto personal con la población más expuesta, con el fin de intentar concientizar. Casi el 50% de los delitos denunciados en la FELCC y FELCB es por violencia familiar. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la violencia y que el peligro está en nuestros hogares. Estos datos nos tienen que ayudar y alertar a cada una de nosotras, hermanas, compañeras, amigas y mujeres, para que podamos tomar conciencia. Al 8 de noviembre de esta gestión se han registrado ya 77 casos de feminicidio. La violencia de género es uno de los principales problemas de la sociedad boliviana, que registra uno de los índices más elevados del continente, pese a contar con una legislación considerada de avanzada. Es una realidad que llevó al gobierno nacional a declarar
al año 2022, año de la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. En otros temas, tenemos que a más de 37 días de la huelga indefinida instruida por el Comité Cívico y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, crece la violencia en los sitios de bloqueo instalados para hacer cumplir el paro a lo mero macho, a la fuerza. No sé por dónde entraron, vuélvanse, porque por aquí no pasa. ¿Estoy queriendo ir a mi casa? Borra eso. ¿Borra eso? ¿Y por qué? ¿Borra? ¿Por qué? Se te dice no podés pasar. ¿Y por dónde voy a ir a mi casa? ¿Borra? Váyase. Estoy parado, ¿por qué me voy a bajar? ¿Por qué? El presidente Luis Arce ya aprobó un decreto que define el 23 de marzo de 2024 como fecha del censo. Para restarle la autoridad al jefe de Estado, la oposición fascista exige una ley. ¿Qué les parece? E intentan imponer esa ley también a lo mero macho, con violencia. Porque si él no se calla, yo lo voy a callar. A ver, pues, le pido, a ver, pues, le pido, a ver, pues. ¿De verdad quieres verlo? Ya, pues. Vamos, venga, 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 movete. También intentan por la fuerza imponer su proyecto de ley en la Comisión de Constitución, paso previo de la consideración legislativa en plenaria, y protagonizan peleas, imagínense. Díganle de una vez por todas a este país que no quieren ley y que le van a seguir mintiendo, como a este delincuente del ministro. Nos ven a explicar y atendiendo una invitación de la Comisión de Constitución, ¿no? ¿Cómo ve la actitud de los opositores en esta sesión? Es lamentable, ¿no? Es lamentable la actitud porque no dejan avanzar, ¿no? Entiendo que la comisión viene llevando adelante un trabajo para poder avanzar. El gobierno recordó que incluso la huelga de más de 37 días carece de sentido porque en el mismo día de su inicio el gobierno les propuso poner en vigencia los resultados del censo antes de las elecciones del 2025, con la redistribución de escaños legislativos y distribución del presupuesto estatal, según cantidad de habitantes, pero rechazaron todo. Pedían recursos, los recursos están garantizados. Pedían reasignación de escaños, los escaños están también señalados en la ley, que es la ley 026 del régimen electoral. Entonces, ¿qué están pidiendo? ¿Qué es lo que tienen pendiente como para que puedan seguir manteniendo el paro? Los impulsores del paro indefinido en Santa Cruz ahora dicen que aceptan todo lo que dice el decreto, siempre que esto esté escrito en una ley. La derecha fascista fracasó en su intento de convertir el movimiento de Santa Cruz en una protesta nacional y han admitido la imposibilidad de que el censo de población y vivienda se realice en el año 2023 y aceptaron la decisión del gobierno nacional de realizarlo en marzo de 2024. El censo ya no es sostenible técnicamente para que se lleve adelante el año 2023. Le pedimos a los diputados que aprueben el 2024 para que tengamos como pueblo cruceño esa ley. En un intento por evitar que su posición sea interpretada como una derrota, exigen que la Asamblea Legislativa apruebe una ley sobre el tema. En el Legislativo se advirtió que sin consenso previo sería imposible. Si en el Pleno se rechaza, se archiva y se deja de lado la propuesta, y si tenemos la intención de hablar de lo mismo, tendríamos que esperar hasta el mes de noviembre de la gestión 2023. Distintos sectores han solicitado que se suspenda la huelga que se estima provocó pérdidas económicas superiores a los 1.200 millones de dólares. No hay motivo alguno de continuar con este tema. Esta mañana el transporte pesado en Yapacaní ha sufrido atentados de todos aquellos bloqueadores. De la misma manera están siendo extorsionados en cada tranca, en cada bloqueo, 10, 20, 30 bolivianos por personas. Y se recordó que el gobierno ofreció las soluciones que ahora se aceptan, como por ejemplo poner en vigencia resultados del censo para redistribuir recursos económicos y escaños legislativos antes de las próximas elecciones al inicio de la huelga. Continúan en la desesperada búsqueda de encontrar la mejor salida digna sin que suene derrota. Es una pena que autoridades y dirigentes cívicos jueguen con el sentimiento del pueblo a este nivel. La huelga, que ya lleva más de 37 días, se caracteriza por la violencia de seguidores del Comité Cívico y la Gobernación de Santa Cruz, que realizan bloqueos para imponer el paro. Pero la realidad es otra. El gobierno afirma que en los puntos de bloqueo se produjeron 4 muertes y casi 200 personas heridas. Y bien, cambiamos de tema en esta ocasión para continuar con nuestra acostumbrada sección cultural.
dirigida por nuestro compañero Carlos Ponce, que nos acerca una semblanza sobre el himno nacional de Bolivia. Hechos estos que siempre son relegados a un segundo plano, pero que son importantes traerlos al presente. Gracias, querido Alejandro. Hoy vamos a hablar sobre la historia del himno nacional de Bolivia. La historia del himno nacional de Bolivia recuerda los enormes sacrificios que les costó a sus héroes conseguir la independencia y la libertad de su país. La canción patriótica del Estado Plurinacional de Bolivia es una marcha en compás de 4x4 que popularmente se interpreta en un 12x8. Para los bolivianos, su himno nacional representa la máxima expresión del sentimiento patriótico, orgullo de su identidad. El 18 de noviembre de 1997 fue institucionalizado como el Día del Himno Nacional. Con ello, se ordenó que durante el mediodía de cada aniversario, el país entero se paralice para entonar sus notas. La historia del himno nacional de Bolivia data del año 1841, luego de la batalla de Ingavi, que consolidó la independencia y soberanía de Bolivia. El general José Vallivian, presidente de la nación para esa época, se percató de que las pequeñas bandas del ejército interpretaban marchas españolas y piezas populares. Estas piezas ejecutadas no representaban el civismo y el fervor patriótico de los bolivianos. Y surgió en el mandatario la idea y necesidad de una canción nacional. Vallivian tuvo conocimiento de la presencia en Chile del famoso compositor italiano Leopoldo Benedetto Vicenti, por lo cual dispuso lo necesario para coordinar una reunión con el maestro. Es así como le propuso un contrato para componer la música del himno nacional. En septiembre de 1845, Vicenti se radicó en La Paz para llevar a cabo el ensayo de la composición. Este trabajo arduo fue agotador, dado que las bandas musicales marciales se encontraban en muy bajo nivel. Muchos textos fueron sometidos a la consulta de Vicenti para la conformación de la letra y la mayoría fueron rechazados. Finalmente, el abogado y poeta José Ignacio Sanginés le presentó sus versos. Estos fueron aprobados por el exigente compositor, quedando establecidos como la letra formal del himno. El 18 de noviembre de 1845, con motivo de la celebración del aniversario de la batalla de Ingavi, se preparó 2 eventos extraordinarios. El primero, en la Catedral de la Plaza Murillo, frente al Palacio de Gobierno, en el cual tuvo lugar a las 12 del mediodía la entonación de las vibrantes notas de la canción patriótica por primera vez. La interpretación estuvo a cargo de 90 instrumentistas pertenecientes a las bandas militares de los batallones 5º, 6º y 8º. El segundo acto fue realizado durante la noche y se trató de la apertura del Teatro Municipal de la ciudad de La Paz. Allí el presidente de la República, su gabinete, las demás autoridades del gobierno y el público de La Paz se congregaron para disfrutar de un programa lírico musical. El punto central del programa fue el estreno oficial de la canción patriótica, nombre que le fue conferido al himno inicialmente. A cargo del doctor Sanginés estuvo la explicación de la letra, la cual fue interpretada por un coro de 8 voces
acompañada de una orquesta que dirigió el propio maestro Vicenti. Ya en 1851, Manuel Isidoro Belzu emitió el decreto supremo que oficializó el himno nacional de Bolivia, el cual fue impreso y distribuido en las escuelas y organismos oficiales. Por eso, cada 18 de noviembre, a partir de 1845, se debe a una canción ese civismo que nos fortalece, nos enaltece y nos crea mucho orgullo de ser bolivianas y bolivianos. Muchísimas gracias, hermano querido. Era Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. Y bien, de esta manera nosotros nos despedimos hasta la semana entrante. No sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. En la producción estuvo en Caracas la teniente de navío Rosario Rodríguez y en Bolivia nuestro compañero Jonathan Valdivia. Y en la dirección y conducción quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Jaya, ya!